¿Sabes lo que beben tus hijos en las fiestas? La realidad es que se abusa en el consumo del alcohol. Pero, ¿qué repercusiones tiene para el cerebro y el cuerpo del joven comenzar a beber a tan corta edad? ¿Será posible promover un consumo responsable en los chavos? ¿Por qué cada vez hay más jóvenes que se exponen a situaciones de riesgo? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos del abuso del alcohol en los adolescentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, como ya vieron en el teaser, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el abuso del alcohol en adolescentes. ¿Qué es lo que está pasando? Acaban de terminar las fiestas y bueno, muchos de nosotros lo vimos con nuestros adolescentes y nos preocupa. Y entonces queremos saber, bueno, qué está pasando con nuestra sociedad, qué nos dicen las encuestas, cómo podemos nosotros ayudarlos, cómo podemos hacer que esta situación, que este problema que se está volviendo un problema muy, muy grave aquí en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana, podamos nosotros como papás enfrentarlo, ayudar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, ver qué podemos hacer. Así es que bueno, pues estoy muy, muy contenta de darte la bienvenida a este programa el día de hoy. Oscarito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buen día. Igualmente a ti. Igualmente a las especialistas, los especialistas que nos acompañan hoy, al público que está aquí en el estudio con nosotros y desde luego también darle la bienvenida a las personas que diariamente se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y quiero recordarles que si quieren seguir el programa a través de internet completamente en vivo, la dirección para hacerlo es www.canal11live.tv/internacional para que a través de sus tabletas, sus teléfonos inteligentes, en fin, se conecten y puedan ver el programa en vivo desde cualquier parte, incluso del mundo. Y quiero presentarles al especialista que nos estará ayudando a responder todas sus dudas y comentarios aquí en las redes sociales. Él es Roberto Guerrero Reyes, psicólogo de la Fundación de Casa Alianza. ¿Cómo estás? Muy bien, días. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para ayudarles. Bienvenido, pues estamos listos entonces. Claro, y aparte, bueno, qué importante que sepan que nos pueden seguir a través de todas las redes, pero sobre todo que vamos a tener a alguien que nos va a estar ayudando, tan importante para poder responder, porque no sabes la cantidad de dudas que nos llegan a través de las redes sociales. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Oigan, les invito a que me acompañen a ver el siguiente sondeo. Nosotros les preguntamos a los jóvenes en la calle qué los motiva a consumir las bebidas alcohólicas. Vamos a ver qué es lo que nos dijeron. Muchas veces presión social, más que otra cosa. Estar con los amigos, pues nos incita un poco a tomar. Por la publicidad que se da, porque hacen ver que los chavos son mejores tomando, hacen ver que se comen el mundo con tomar bebidas alcohólicas y son los mejores de la fiesta y se sienten los mejores, pero la verdad es que no. Más que nada es la convivencia, ¿no? La convivencia con los compañeros, los amigos y alguna que otra vez pues, el motivo de ir a festejar. Yo he escuchado que la separación de sus padres muchas veces o depresiones, ya sabes, de amor y todas esas cosas. Yo creo que es una cuestión de, en primera, social, porque a veces cuando eres chico como que empujan mucho, sobre todo a los varones, a que si no tomas no eres hombre y esas cuestiones, ¿no? También siento que es una cuestión emocional, muchas veces, de hecho, en el que pues muchas veces cuando estás deprimido o algo así, pues tomar, no sé, o para animarte o para sentirte más triste. Como es un desinhibidor al fin y al cabo, pues yo creo que tiene esas vertientes. Qué interesante, ¿no? Escuchar las cosas que nos están diciendo los jóvenes, porque bueno, comentan varias cosas que son importantes puntualizar, ¿no? De repente formar parte de un grupo social, los amigos, las depresiones, o sea, parecería que hay como muchísimas cosas que llevan a que los jóvenes de hoy estén consumiendo bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, sobre este tema me gustaría que ustedes nos fueran más o menos diciendo, ¿no?, cómo es que suceden estas cosas. Y bueno, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones, si la edad promedio de inicio es de 16 años, a los 16 años la mayoría de los jóvenes pues no están trabajando,
están estudiando y no tienen dinero. Entonces, ¿quién les está acercando el alcohol? Esa sería la pregunta con la que me gustaría empezar. ¿Quién de ustedes quiere contestarnos? ¿Quién le está acercando? A ver, yo tengo una experiencia de muchos años de trabajar con jóvenes y la realidad es que donde la mayoría de las personas empezamos a beber en nuestro país es en nuestras casas. Por lo general son los papás o un tío o un hermano mayor. En México, aunque por ley general de salud está prohibido vender o suministrar alcohol a menores, en las casas, pues yo recuerdo en mi casa, ¿no? Que yo tenía una tía monja y pues íbamos a visitarla al convento los primeros domingos de mes y salíamos con las palanquetas, los recortes de hostia y la botella de rompope y tendría yo 8 o 9 años y después de la comida del domingo nos daban una copita de rompope a los niños. Y con los cólicos, porque también hay muchos mitos asociados con respecto a las bebidas con alcohol, entonces que la niña tiene cólico, pues que un anisito, que al niño le están saliendo los dientes, pues que hay que ponerle un poquito de alcohol. Y pues como dice Chava Flores, ¿no? Desde el bautizo hasta el entierro, en México consumimos alcohol y como lo dijo una chica muy bien, si estamos contentos, si estamos tristes. Entonces, bueno, es un problema sociocultural el que se consuman bebidas con alcohol desde ser menores de edad, cosa que no debería de ser. El alcohol es una sustancia delicada y definitivamente no debería de ser así. La responsabilidad ante el consumo la tenemos que dejar para los adultos si así lo desean. Oigan, pues ella es Alicia Argüelles, psicoanalista de la Fundación de Investigaciones Sociales, FISAC. Pues sí, muy interesante, Alicia. Bienvenida y muchísimas gracias. Muy buen día y gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptarla. Y bueno, en los hogares, ¿no? Qué interesante este tema, porque sí es un punto como muy importante. La verdad es que nos dicen que a partir de los 16 años, y yo no había tomado en cuenta esto que tú dices, ¿no? Que de repente sí te dan la botellita de, bueno, el rompope sí, ¿no? O en los dientecitos de los niños, bueno, sí, les ponemos no sé qué cosita y no nos estamos dando cuenta que estamos suministrándole el alcohol desde pequeñitos, ¿no? Qué difícil. Cristina, si tú me das permiso. Claro, por favor. La encuesta nacional es una encuesta que se aplica a población desde los 12 hasta los 65 años y esto hace que te jale un poco la edad hacia atrás porque estás encuestando también a generaciones viejas. Aquí en el Distrito Federal, cuando hacemos la encuesta de estudiantes, esta es una encuesta que se realiza con estudiantes de secundaria y de preparatoria, ¿sí? De nivel medio superior, entonces la edad se baja mucho. Es lo que justo te iba yo a preguntar, que a los 12 años la edad se baja, promedio ¿verdad? de inicio es de 12.6 años. Efectivamente. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, un poco para aclarar eso, o sea, a nivel nacional es a 16, pero en las ciudades a 12. Pero son dos formas diferentes de analizar a la población. Incluso afuera. Una estoy abarcando desde los 12 hasta los 65 y en la otra estoy expresamente encuestando a los estudiantes en las escuelas secundarias y de media superior del Distrito Federal. Entonces no escucho a los más chicos. Y entonces exactamente ahí es donde realmente identificas a qué edad en promedio están empezando a beber. Entonces, son 12.6 años, ¿no? 12, o sea, 12 años y medio, ¿no? Los hombres. Oye, y en estas encuestas que ustedes realizaron, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién les da el alcohol? Pues ya lo decía Alicia, en primera instancia el alcohol disponible en la casa, ¿no? Si los padres toleran o permiten o ellos mismos favorecen incluso el consumo del alcohol, pues es en el hogar en donde se empieza a consumir. Claro. Pero también la falta de respeto de las leyes, porque llevamos ya más de 20 años en que se prohibió la venta de alcohol a menores de edad y se sigue comerciando a menores de edad sin solicitarles la credencial del IFE para identificar que ya son mayores de edad. Sí, también pues permiten la entrada en los antros y en diferentes lugares en donde tampoco les están pidiendo... Oye, es que aparte a los 12 años no tienes ni que pedírselas, con verlos sabes que tienen menor de edad, son menores de edad, o sea, es hasta increíble que se los den, ¿no? Pero bueno, déjame nada más, lo presento, Rafael Camacho Solís, director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, IAPA. Y justo es ahí donde ustedes hicieron la encuesta. Bienvenido y muchísimas gracias por estar por aquí. Por supuesto, Laura, dime. Bien, efectivamente es en casa donde se inicia el consumo, pero el dinero que sale de casa es el que inicia también el primer vínculo que tiene el adolescente con la vinatería. Estos centros ahora tan comunes que están en cada esquina, que no digo el nombre, pero que son amarillos con anaranjado y todos sabemos. Y hay una venta muy
rápida para los adolescentes. Sin embargo, además de que está ocurriendo en la ciudad, en los otros estados también. O sea, no solamente es de la ciudad en donde se está iniciando a edades tan tempranas. Tu servidora fui directora de la investigación justamente sobre consumos en Querétaro y en el Estado de México por parte de la maestra Sandra Méndez, hoy presidenta municipal de Tultitlán. E hicimos esas encuestas. Justamente la edad de consumo es menor incluso en el Estado de México y en Querétaro a los 12 años. A mí lo que me llama mucho la atención en esta estadística es los papás se las están suministrando, obviamente no saben lo que están haciendo, pero si es el papá el que lo incita, o sea, el papá y la mamá, pues no la familia, necesariamente. o lo están robando es los parte niños. del modelo y ahí está la diferencia. El adolescente sí va y compra, mientras que el menor de los 13, 14 años lo que hace es tomar lo que hay en casa. En la casa del primo, digamos. efectivamente, de la casa del primo, de la casa del vecino y de su propio hogar. Es ahí el primer vínculo que le encuentra. Ahora, eso es lo que ustedes encontraron, pero Así es. digamos que socialmente, y ya ahorita nuestro público, que tenemos a muchas personas que no les hemos dado la bienvenida, bienvenidos, por favor, gracias por estar aquí, nos dirán cómo lo viven ellos, pero en muchas casas existe también esta idea de, bueno, pues si yo le enseño desde chico. Era lo que yo te iba a decir, yo quería como agregar parte de la eso. costumbre de la prevención, Exacto, hay sí. una falsa idea de que si tú le das a tu hijo lo estás previniendo y no, lo estás iniciando. Lo estás, o sea, la idea es no que lo estás previniendo, que le estás enseñando. Así es, lo estás ¿no? iniciando. O sea, un poco Se la dice idea que es educar, educarlo. es dar probaditas, y es una cosa que de veras a mí cuando me dan un minuto en radio lo digo. Educar es decirles a los adolescentes que no deberían de consumir absolutamente nada hasta los 18 años y que la gente debe también distinguir que el único alcohol apto para el consumo humano es el alcohol etílico, porque también es muy cierto que si empiezan a edades muy tempranas y tienen poco dinero, pues se van al consumo de bebidas informales o ilegales, donde pueden estar consumiendo metanol y se pueden quedar ciegos o se pueden morir, y porque no hay ningún control tampoco en esas bebidas. Entonces, muchas veces, alrededor de las escuelas que está prohibido, a muchos metros, pues clandestinamente se les vende alcohol que quién sabe ni siquiera que están tomando. Entonces yo siempre les digo a los papás, lo que tienen que enseñarles a sus hijos no es darles probaditas, es enseñarles a que el alcohol etílico es una sustancia delicada, que solo es para adultos si así lo desean, que se debe de hacer con responsabilidad y que los niños no deberían de consumir los adolescentes. Ahorita que decía el doctor, yo estaba pensando, mira, yo llevo 30 años en esto y a mí sí me preocupa que cuando yo empecé prevención de adicciones en la UNAM hace muchísimos años, los chicos en el examen médico de primer ingreso que hacía servicios médicos empezaban a beber en la prepa. Ahorita están empezando a beber en la secundaria. ¿Qué madurez emocional puede tener un chiquito de 12.5 años? Bueno, para y consumir muchos una de sustancia? 12.5 años están en la primaria, están al final de la primaria, que eso a mí me llama mucha atención. Y es más, el consumo de alcohol es más un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de nuestro sistema social y nuestro sistema familiar. Claro, eso ahorita lo desmenuzamos Claro un que poquito. sí. Laura Chávez, psicóloga social y psicoterapeuta ericksoniana, coordinadora del Centro de Atención a Conductas de Riesgo de Tultitlán y Querétaro. Bienvenida, Laura. Y bueno, también tenemos con nosotros aquí a Silvia Lorena Martín del Campo, investigadora del CINVESTAV, del Departamento de Farmacobiología, especialista en neurobiología de las adicciones. En un momentito te doy la palabra. Antes quiero hacerles una pregunta, o sea, ¿quién creen que consume más alcohol, hombres o mujeres? Vamos a ver el siguiente sondeo. Los hombres y las mujeres yo creo ya tienen ya consumen lo mismo. Tanto hombres como mujeres son muy consumidores. Hay unas que se pasan y hay otras que igual y terminan muy mal. Ellos lo hacen por diversión, pero sin pensar en las consecuencias. He escuchado estadísticas y esas cosas de que, bueno, en un principio antes eran los hombres principalmente porque pues, era socialmente permitido también para ellos y a las mujeres era como vedado, ¿no? O sea, una mujer borracha era así como, qué horror. Pero hoy en día se ha incrementado mucho que las mujeres consuman alcohol y ahorita creo que están a la par, o sea, no creo que haya más hombres o más mujeres. Yo digo que los dos, porque en las fiestas, en ese tipo de lugares siempre son los dos. Antes eran más los hombres, pero ahorita se da mucho que las mujeres también consumen mucho alcohol por las amigas y por los amigos. Bueno, lo que acaban de responder los jóvenes finalmente es lo que están viviendo. Pero Laura, tú nos estabas comentando que en la encuesta de ustedes salió que más mujeres en Querétaro. En Querétaro se elevó el consumo en mujeres. ¿Se elevó o superó a los hombres? Superó a los hombres. Sí. Sí, está más alto por 2%.
únicamente. Por En dos adolescentes, porcentuales. ¿no? Porque ya cuando nos vamos a adultos sigue siendo la proporción 5-1, 3-1. Así es, pero en adolescentes, sí. Están a la par. Allá sí, fueron 2 porcentuales. O sea, cuando ya en adultos baja, ¿las mujeres beben menos que los hombres? Mira, aquí, por es ejemplo, menos el Instituto observable. Federal, Incluso en la misma encuesta ellas en algún momento niegan el consumo. O migran a fármacos. Así es. Las mujeres adultas consumen muchas veces fármacos, ¿no? Sí, aquí, perdón, aquí en el le voy a Distrito dar Federal sí. hay 1.5 hombres que beben en relación con las mujeres, pero en los adolescentes nuevamente la relación es de 1 a 1. Ok, entonces, bueno, ¿qué nos está diciendo esto? El día de mañana va a ser parejo cuando los adultos van a ser... O sea, el crecimiento del abuso del alcohol y de todas las adicciones es mayor entre las mujeres, los cuales se están acercando para igualar al número de consumidores de los hombres, ¿no? Sí, bueno, pues eso es algo que tenemos que estar como muy atentas, todos, ¿no? Hombres y mujeres, los papás, las mamás, y no permitirlo, pero ni en hombres ni en mujeres, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar en este programa de prevenir. Vámonos a un corte, en un momento regresamos. Recuerda que nuestras redes sociales están abiertas, también están abiertos nuestros teléfonos. Llámanos, cuéntanos tu historia, queremos escucharte. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. En México, ¿a qué edad comienzan a beber alcohol los jóvenes? De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, la edad promedio en la que los hombres comienzan a beber es a los 16 años, mientras que las mujeres lo hacen a los 19 años. Pero eso no es todo, ya que los datos reflejan que las mujeres jóvenes están consumiendo más alcohol que las adultas. ¿Alguna vez se te había ocurrido pensar que el abuso del alcohol de forma frecuente puede tener efectos permanentes en tu cerebro? De acuerdo con algunos estudios realizados en la Universidad de California en San Diego, se ha comprobado que el abuso del alcohol, es decir, beber de 4 a 5 unidades por ocasión, o en otras palabras, beber mucho en poco tiempo y de forma habitual, tiene un efecto en las habilidades de razonamiento en las personas. En las mujeres jóvenes se ha visto que, entre otras cosas, se afectan las habilidades relacionadas con actividades espaciales, mientras que en los hombres, sus habilidades para poner atención a los detalles se ven disminuidas. ¿Cuál es la zona del cerebro que se afecta? En principio, hay que decir que el cerebro está compuesto por 2 tipos de tejido, la materia blanca y la materia gris. La materia gris, entre otras cosas, se especializa en los cálculos, la memoria y los recuerdos, mientras que la materia blanca se especializa en establecer las conexiones entre las neuronas. Es decir, si abusas en el consumo del alcohol y a muy temprana edad, entonces estarás afectando estos tejidos y por ende tu capacidad de aprendizaje, y no solo eso, sino que también tu coordinación motora se verá perjudicada. De hecho, un estudio demostró que en los adolescentes que abusan en el consumo del alcohol, las habilidades de memorización verbal, concentración, atención, así como las de la zona prefrontal del cerebro, resultan más dañadas que las de un cerebro adulto. Por consiguiente, si acostumbras a abusar del alcohol, recuerda que puedes estar dañando tu salud, no solo para el presente, sino para el futuro también. Pues ya estamos aquí de regreso y me parece muy interesante todo esto que salió en la cápsula. Silvia, si nos puedes decir por qué el alcohol afecta más a una mente joven, a los jóvenes, que a una mente adulta. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué es diferente? Sí, me gustaría hacer mención ahorita de lo que tú comentabas, que los jóvenes o los niños no tienen madurez emocional. En realidad no tienen madurez física. Hay que partir desde ahí. El cerebro que está en desarrollo es un cerebro cambiante que va cambiando de acuerdo a las experiencias que va viviendo. Y hay varios procesos. Haz de cuenta que, les digo que parece como con el pelo. Primero un crecimiento grandísimo de esa materia gris y después como una refinada. Y ese refinamiento le llamamos poda neuronal, en donde después de tener una cosa muy difusa se hace más dirigida, más clara, se mejoran las conexiones pero son menos y se hacen más eficientes, que es revolviéndola con una sustancia blanca, con una mielinización. Y eso está pasando durante la adolescencia y el alcohol puede interferir. Entonces les digo en una similitud que es como quedar, en vez de con un corte de estética, si vas creciendo bien,
con una trasquilada, ¿no? En vez de tener una buena poda neuronal en donde el cerebro va desarrollándose hacia las conexiones que lo hacen más eficiente, quedan conexiones que no son eficientes, que da poca confiabilidad. Y esto lleva a que el cerebro en desarrollo, y no hemos hablado de hombres y de mujeres, vamos a hablar simplemente de muy jóvenes, es mucho más vulnerable a los efectos del alcohol, de verdad. Tanto así que esto se refleja en que 1 de cada 10 de las personas que consumen alcohol pasando, digamos, los 18 años, se puede volver dependiente, alcohólico, pero 4 de cada 10 les pasa esto si comienzan antes de los 18 años. O sea, ¿sería esa una de las razones por las cuales se convierten en adictos al alcohol? Sí, claro, Porque les es la edad estas... de inicio. La edad de inicio. La edad de inicio es fundamental. Y esto que comentaban ahorita de las encuestas, por ejemplo, lo que estamos viendo en Encuesta Nacional de Adicciones son varias generaciones. Son las generaciones de los padres y las generaciones de los jóvenes. Tenemos 3 generaciones. Cuando le preguntamos a la generación actual, pues esos dicen, no, empezamos a los 12, 12 y medio. Bueno, pues esos que empiezan a los 12 o 12 y medio no alcanzan a ver el futuro, pero las probabilidades de que haya alcoholismo, un problema en el patrón de consumo de alcohol, cuando lleguen a la edad adulta son 3 y 4 veces más altas que si empezaran a beber después de los 18 años. Y estas son consideraciones biológicas. Oye, a ver, a mí me gustaría saber, entre las cosas que dijiste fue, bueno, una sería que se vuelven alcohólicos, puede suceder eso. Cuando no hay estas conexiones, cuando hay esta poda equivocada, como dices, digamos de esa manera, yo no sabría decirlo de otra manera Así diferente. Está bien, poda neuronal se esta llama. Poda neuronal equivocada, de manera equivocada, ¿cuáles son las cosas que veríamos en ese adulto? O sea, ¿qué cosas no haría de una manera como se esperaría si hubiera tenido la poda adecuada? Una parte de lo que sucede al madurar es que las personas empiezan a privilegiar las decisiones razonadas sobre los impulsos, ¿no? Que es lo que todos quisiéramos. Depende de la personalidad, pero es un balance entre qué tengo ganas de hacer y qué me conviene hacer. ¿Qué consecuencias tiene lo que hago? O sea, esta idea de la causa-consecuencia es de las cosas que maduran y en ese caso es de las cosas que maduran, y maduran por la memoria, por los recuerdos que vas teniendo y por la experiencia. Si vas creciendo en una situación donde parte de lo que sucede con el alcohol es que no recuerdas lo que hiciste, esa experiencia se va modificando negativamente. Y dicen, no, lo que pasa es que no me acuerdo de nada de lo que me pasó, pues sí, no te acuerdas, pero te pasó de todas maneras. Y al no formar esta memoria que va dirigiendo la maduración del cerebro, pues lo que pasa es que se queda la impulsividad. Claro. Entonces, independientemente de que se desarrolle un problema de alcoholismo, lo que puede suceder es que sigue predominando la impulsividad sobre la toma de decisiones, que finalmente en la adicción eso se lleva al máximo, porque la adicción termina siendo que ya sé que es tonto perder el trabajo, manejar en estas condiciones, pero sigo lo haciéndolo alcanzo de manera a ver, impulsiva. Pero lo sigo haciendo porque gana el impulso. Claro. Entonces puede ser eso el término, digamos, el punto extremo de la adicción o el intermedio. Oye, Silvia, pero entonces la pregunta obligada sería, ¿en qué momento esas conexiones ya están formadas? O sea, antes de eso, pues el alcohol debería estar prohibido y después de eso, pues entonces las decisiones serían más acertadas. Claro. Menos alcohol, no tanto, no emborracharme. ¿A qué edad? Pues es que hay edad para terminar la maduración, se tiene el consenso de que a los 21 años las personas tienen más o menos, todos ya terminamos de tener cierta maduración. A los 21 años. Sí sabías que en México, seguro lo sabes, pero lo tengo que decir, a los 18 se supone que somos adultos. Bueno, a los 18 más o menos podrías tener con certeza a los 12, no. No sé. Bueno. A los 18 hay consideraciones legales también y consideraciones sociales. Es una cuestión política. O sea, si ustedes que son los especialistas nos están diciendo que es hasta los 21, es hasta los híjole, 21. A ver si por ahí alguien nos escucha. Y yo me atrevo a decir que en este momento es todavía más allá de los 21, porque las conexiones neurológicas que daban esa posibilidad eran resultados de un proceso de vida, como bien lo decía. Es parte de un proceso de experiencia, pero en este momento... O sea, no es parte de un proceso biológico. Sí, básicamente sí, biológico. Pero influido por lo que está ocurriendo alrededor de la persona y lo que la persona hace. Y también emocional, o sea, no podemos evitar que somos seres biopsicosociales, entonces como que tienes una neuróloga, sin embargo, un psicoanalista, cognitivamente hablando, médico. Si no hay experiencias lúdicas en la persona y si no convive cotidianamente con la realidad, esto se puede prolongar.
¿qué tipo de vida tienen en este momento nuestros jóvenes? ¿Tienen actividades lúdicas? No, la mayor parte del tiempo están en el celular o en actividades que tienen que ver más con visión que con otras funciones cerebrales. Yo quería hacer también un complemento de lo que ahorita señalaba Silvia en términos de que el cerebro no madura todo a la misma velocidad. Claro. Entonces, primero madura el cerebro de los placeres, el cerebro límbico. Así es. Y entonces, la parte más tardía de la maduración es precisamente la corteza prefrontal, que es donde se toman las decisiones con juicio, ¿no? Entonces, cuando hay un desbalance en los adolescentes, precisamente de los desarrollos de sus dos cerebros, el de los placeres y el de los juicios, pues es precisamente cuando los adolescentes toman decisiones más equivocadas en términos de cuestiones que ponen en juego su vida, ¿no? Claro. Y entonces, este proceso de maduración diferenciado que tienen nuestros cerebros también hace que sea más peligroso el consumo de las bebidas alcohólicas cuando son jóvenes. Claro. A mí sí me gustaría, estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho ahorita, y también me gustaría decirle al público en general y a nuestro amable auditorio hoy, lo que la Organización Mundial dice que es la responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol en adultos sanos. Porque la verdad en México el problema que tenemos es que se consume en grandes cantidades en pocas ocasiones. Sí. O sea, tenemos un consumo esporádico y explosivo. Y así es como se inician los adolescentes. Entonces, un adulto sano, si es una mujer, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, es que no debería de tomar más de 1 o 2 tragos estándar, 12 gramos de alcohol por volumen, caballito de tequila, un tarro de cerveza, una copa de vino 3/4 o un destilado servido con un giget, cada hora y media, porque la mujer tarda más en metabolizar el alcohol que el hombre, por muchas razones, entre ellas por la deshidrogenasa alcohólica. Y el hombre no más de 2 o 3 cada hora, o sea, porque tienes que comer, estar sano, con muchas cosas. Y también lo que dice la OMS es que no más de 4 veces a la semana, o sea, y en México cuando nosotros les preguntamos a los chavos cuánto están consumiendo, pues están consumiendo 6 o 7. Sí. Las encuestas nos están hablando de abuso a partir de 5, pero la OMS nos dice que a partir de 4 ya es abuso. Entonces, como que yo sí siento que es importante que nos estamos enfocando a los adolescentes, pero también es importante que los adultos, que somos los que estamos dando un ejemplo a seguir a los adolescentes, claro, pues tengamos una responsabilidad y una moderación ante el consumo y conozcamos estas diferencias. Claro. No, bueno, eso es fundamental porque eso hace toda la diferencia. Si yo sé cuánto puedo consumir en el transcurso de 1 hora sin que me ponga mal, pues entonces yo puedo consumir con moderación, con responsabilidad, realmente disfrutar el alcohol y no emborracharme. O sea, es toda la diferencia. Yo nada más daría una acotación, son 2 o 3 por ocasión, claro, y no más de 1 copa por hora. ¿Sí? O sea 24 horas, no. 2 o 3 por ocasión. Ok, a ver, para que nos quede más claro a todos, en una noche, si tengo una cena... En 24 horas. Porque si no, el chavo te puede decir, es que tuve una oportunidad en la mañana, otra en el after. Tuve un desayuno, una comida y una cena. No, pues es que yo fui a comer y luego fui al copeo y luego al after. No, es, como dice muy bien el doctor, qué bueno que lo dice el doctor, es en 24 horas. Estamos hablando de ese consumo en 24 horas. Es que eso es bien importante que lo sepamos porque puede haber la confusión, sí, por favor. Que es como las promociones esto, no es acumulable. Ajá. Muchos de los chicos dicen, bueno, exacto, como no lo hice entre semana, bebí lunes, martes y miércoles. Viernes y sábado lo agarro. Me deben el lunes, el martes. Sí. Ahora, esa es una cuestión. Ese es uno de los problemas más graves que tenemos justamente y al que queríamos llegar también con este programa, es que el abuso se está dando justamente los fines de semana y es una cantidad impresionante. Entonces, no estamos hablando de personas que estamos hablando del abuso en el consumo de alcohol, no de personas con problema de alcoholismo, sino lo que está sucediendo los fines de semana. ¿no? Y eso nos está preocupando mucho con nuestros jóvenes. Llama mucho la atención en las redes sociales lo que pasa en la educación, el ejemplo que ponen mamás y papás, desde luego. Y no solamente el que los pongan a beber, como decían en un principio, la copita de rompope o tal vez untarle en las encías anís para que se adormezca un poco esta sensación de cosquilleo que tienen. Nos comenta Ismene Martínez, acabo de oír en la radio un testimonio de una señora que alquilaba a su niño para pedir limosna y lo dormía, ella misma lo usaba, exacto, pero lo dormía poniéndole una tapa de ron a su mamila, ¿no? Esto lo hizo desde que el niño tenía 6 meses de edad y hasta los 2 años le cayó el 20. No dijo cuántos años tenía ahora, pero el niño estuvo mucho tiempo en tratamiento contra la adicción. Le impactó desde luego el tema. Esta es una situación que ustedes han visto, por ejemplo, mucho. Niños en situación de calle o niñas que llegan
con este tipo de alteraciones, precisamente porque a veces en la inconsciencia papás incluso piensan que para evitarle el frío, pues le doy un traguito de cualquier bebida alcohólica, ¿no? Claro. Sí, fíjate que nosotros con la población que atendemos nos encontramos mucho con esto. Y vemos que, bueno, que hay un déficit en muchas cosas, desde la parte emocional, a nivel de inteligencia, y eso hace que ellos busquen más situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, hemos visto que algunos chicos empiezan con el consumo de inhalables y empiezan a migrar a otras drogas. Y esto a veces complica mucho el poderlos adaptar de una manera social a diferentes situaciones, ya sea laboral, académicas, y eso complica mucho. Entonces, eso más aunado un poquito a todo esto que han comentado, que las tomas de decisiones, la necesidad de estos jóvenes a veces de buscar las situaciones de riesgo, hace que día con día sea más difícil para ellos, ¿no? Entonces, sí, el trabajo con ellos es mucho generar la conciencia. Esto que los especialistas conocen más, que es la conciencia de enfermedad, ¿no? Darte cuenta de que sí hay repercusiones acerca de tu consumo. Oye, y hablando de los jóvenes precisamente, ¿qué resistencia hay? Porque Mariana Reyes nos lo comenta, pero si quieres eso después de esta pausa. Claro que sí. Pero los invitamos a que se comuniquen con nosotros, 5166-4000, el teléfono del programa. Regresamos. Tengo 25 años y empecé a tomar a los 11 años. Yo creo que por imitar a mis padres, por querer sentirme mayor, y yo creo que no era la salida, ¿no? El beber, porque me llevaron a tener muchos problemas, ¿no? Posteriormente. La primera vez que yo tuve contacto con el alcohol fue porque yo quería sentirme borracha. Entonces una amiga me dijo que fuéramos a tomar, empezamos a tomar tequila. Yo me acuerdo que tomamos 3 vasos. Yo me puse muy mal, perdí conciencia, pero desde ese momento a mí me gustó mucho el sabor y su efecto. Y mis padres eran los que me daban el alcohol, ¿no? Hacían fiestas y lo que querían era que yo conviviera. Entonces yo agarraba escondidas el alcohol, y cuando ellos empezaron a dar cuenta que yo tomaba, ellos me invitaban el alcohol y me decían, ve, toma, toma. Y yo empezaba a beber y me sentía bien, porque yo sentía que mis papás, pues me daban esa libertad de poder hacerlo. Mis primeras borracheras eran con felicidad, al final eran con tristeza, ¿no? Siempre conmiserada, siempre llorando. Entonces, como no me gustaba sentirme así, lo primero que hacía era tomar un alcohol, una cerveza y luego droga. Y mi vida empezó a ser viernes, sábado y domingo. Irme a los afters, irme a los raves, y llegaba un momento que no sabía, empezaba a tomar desde el viernes y yo creo que mi cruda me venía hasta el martes porque yo me perdía el fin de semana. Entonces mi misma cruda me hacía que entre semana me tomara una cerveza y nunca llegaba al momento que estaba consciente. Siempre tenía que estar borracha o drogada. El dinero que yo ocupaba para el alcohol era muchas veces robarle a mi familia, robarle en mi trabajo, gastarme todo mi sueldo en un solo día. Y esa era mi solución, robar. Yo tomaba a la par de los hombres porque era tomar, y yo siempre observaba cómo tomaba algún amigo y decía, no, yo tengo que tomar como él. Entonces, como yo me empezaba a sentir borracha, agarraba y me metía cocaína. Y cuando yo ingería cocaína se me bajaba, y entonces podía volver a tomar como estaba tomando él. Y luego venía la obsesión de meterme una tacha, oler popper. ¿Para qué? Para no sentirme borracha. Entonces podía estar tomando y tomando y tomando y tomando y no se me subía. Yo recuerdo una ocasión que consumí como 10 grapas de cocaína y como 3 tachas. Y me puse súper alterada, entonces no se me bajaba. Tenía que estar bebiendo y bebiendo y bebiendo. Llegaba un momento que no podía dormir porque llegaba con el corazón todo alterado, las manos alteradas, y tenía que fumarme un cigarro de marihuana para poder bajarme y poder dormir. Yo a mi hermana, era una niña, ¿no? Entonces a mí me molestaba el hecho de que me la dejaran a mí encargada. Entonces yo me la llevaba a las fiestas y ella me veía drogándome y me empezaba a decir, hermana, no lo hagas. Entonces yo de alguna forma yo decía, ya, no me molestes,
¿quieres probarlo? Pruébalo. Le daba marihuana, le daba cocaína, para que me dejara en paz, para que me dejara estar en la fiesta. El día de hoy mi hermana sigue metiéndose droga, sigue bebiendo, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta cómo mi alcoholismo también, aparte que yo me dañé a mí misma, dañé a mis seres queridos. Cuando yo le empecé a dar droga a mi hermana, yo tenía 20 años y ella tenía 10 años. Cuando toqué el fondo, estaba yo en el hospital y recuerdo muy bien las palabras del doctor. Ya mi abuela ya me había dejado ahí sola, ya no quería saber nada de mí. Y el doctor me dijo, ¿no?, que los jóvenes también nos moríamos. Entonces yo tuve que acudir a mi abuela y decirle que necesitaba ayuda, que ya no quería beber, que ya no quería sentirme como me sentía, que ya no quería llorar en las noches, que ya quería sentirme feliz. Y hablé por teléfono a un grupo y llegué al grupo de Alcohólicos Anónimos. Yo creo que lo peor que me tocó vivir en mi alcoholismo fue el haber llegado a la cárcel, el vivir en una cárcel donde sientes el frío, donde vives con mucho miedo, pero no haces conciencia. Y a pesar de eso, tuve que llegar al hospital y sentir la muerte, sentir que me estaba dando una sobredosis, sentir que ya no había solución, que los jóvenes también me iba a morir y decir, vaya, tengo que llegar a un lugar donde ya necesito ayuda. Y yo fui la que pedí la ayuda, yo fui la que dije, ya basta. Híjole, a mí me conmovió muchísimo escuchar este testimonio porque, bueno, primero ella dice que sus papás le daban el alcohol, que cuando se enteran le siguen dando, pues bebe, ¿no? Y después, bueno, pues ella, su hermanita de 10 años. Me parece gravísimo este caso, pero bueno, a mí me gustaría preguntarles con qué frecuencia los jóvenes que beben mezclan con drogas. En este momento ya es muy frecuente. Lamentablemente es una puerta de entrada al inicio de adicciones. Es solo la punta del inicio, el alcohol, lamentablemente, en la mayoría de los casos. Es la punta del inicio. Así es, o sea, se inicia con consumo de alcohol y se pasa a la siguiente y a la siguiente. Veíamos justamente la situación de ella, ¿no? Como para disminuir las consecuencias fisiológicas del uso de la sustancia, utiliza otra, ¿no? Remediar con algo más grande todavía, más fuerte y que genera todavía mayor adicción. Claro. Una parte es mito, porque esto no es cierto siempre, y otra parte es realidad. Un poco eso quería retomar, Alice. Tú dijiste mientras estábamos viendo la cápsula que lo de la cocaína era un mito. Es que sí se escucha socialmente. Es que no baja la borrachera. O sea, para que tú bajes la borrachera tienes que dejar que tu hígado, a través de una enzima que se llama deshidrogenasa alcohólica, en un adulto sano hombre se tarda 1 hora en metabolizar un trago estándar y en una mujer 1 hora y media aproximadamente, dependiendo de la talla, del peso. Las mujeres somos diferentes. Tenemos como más grasita, menos músculo, menos deshidrogenasa alcohólica, por lo general menor talla y menor peso. Entonces, la gente tiene muchos mitos. Nosotros tenemos en la fundación un taller que es de mitos y realidades del alcohol, que lo podemos dar en 1 hora y que vamos llevando a todo el conocimiento de lo que es el alcohol en el organismo. Un café no baja la borrachera, lo que hace es que un café es un estimulante. Y entonces sigues borracho pero estimulado. Eso con la cocaína es a un grado muchísimo mayor, pero si tú le haces una prueba a esa gente expirada o en sangre, por supuesto que tiene la misma cantidad de alcohol. O sea, no hay nada, absolutamente nada que te baje la borrachera. Te tenían que sacar toda la sangre y ponerte sangre nueva. O sea, el cuerpo tiene que... Entonces todo lo demás son mitos. Pero sí habría que considerar que si tú estás metiendo drogas que tienen efectos secundarios, la sensación de la persona es distinta. Esa la sensación no es se diferente. le ha bajado la borrachera, efectivamente, porque tiene la misma cantidad de alcohol. Sin embargo, al meterte la droga estimulante de la cocaína, por ejemplo, tu sensación ya es distinta y entonces parece o sientes como que ya no estás en el mismo grado de alcoholismo. Y el peligro ahí es que entonces siguen consumiendo más, que es lo que estábamos escuchando. Y con esto que hizo referencia Silvia, y ella podrán ahondar más, ¿no? Cuando tú generas ya las rutas, digamos, breves o cortas, como los bypasses para llegar al placer a través de las sustancias, no te quedas en el consumo, normalmente no te quedas en el consumo de uno, ¿no? O sea, ahorita en el testimonio veíamos que mientras está platicando está fumando. O sea, además del abuso del alcohol, pues también tiene el tabaquismo y se va al consumo de las otras sustancias. Y entonces
el consumo de una sustancia te lleva al consumo de otras. Claro. Y te puede llevar a comportamientos delictivos. ¿Tú quieres comentar algo? Sí, yo quiero comentar esto del mito, hay que tomarlo con cuidado. Lo que sucede es que en efecto la misma cantidad de alcohol va a estar en sangre porque depende de que se metabolice por el hígado. Y eso, chilaquiles, café, todo eso puede ser que no van a cambiar el metabolismo del hígado. Pero cómo se sienta la persona Eso así. sí, Y la eso es sensación. muy importante. Ahora, cómo se siente puede no tener que ver con cómo reaccione. Una persona que tiene cierta cantidad de alcohol en el organismo, si tú la pones a hacer alguna cuestión de coordinación motriz, no la puede hacer porque el cerebelo está inhibido. Eso está clarísimo. Manejar y todo eso sigue tan impedido como cualquier otra cosa, pero no se duermen. Y eso es un factor finalmente de cierto riesgo. Yo les comento a veces a las alumnas, ahora sí que en mis épocas, si la gente fumaba mucho, pues se dormía, ¿no? Estaba muy tomado y está dormido, pero si sigue tomando mucho y toma otra cosa y no se duerme, puede consumir más. Y esta es una situación que vemos en este testimonio, cuando la muchacha dice, yo quiero beber como el hombre. Claro. Beber como el hombre es una situación en donde no eres hombre, no hay manera, lo dijo muy bien Alicia, se metaboliza en 1 hora y media. Y esa es una cuestión biológica, simplemente porque el alcohol está en el agua del organismo y la mujer tiene menos agua. Entonces, por una situación está más concentrado en la mujer, en un volumen más pequeño, y luego se metaboliza más lentamente. Eso quiere decir que tienes más alcohol circulando y más alcohol llega al cerebro con la misma cantidad que se ingiere, incluso si el hombre y la mujer son del mismo peso y talla. Es que, ¿sabes? No es que sea más chiquita. Claro, es estos mitos o esto que tiene que ver con la cultura de tratar de ser igual a los hombres, ¿no? Que es una cultura que se está dando mucho y que tiene caminos equivocados y entre ellos uno es este. Así Para es. yo demostrar que valgo lo mismo o que puedo hacer lo mismo que los hombres, entonces tengo que beberme la botella completa, ¿no? Pero si no Entonces, se duermen, digamos, si esta situación está peor. fisiológica, Eso está en donde peor. una mujer se emborracha con menos, y si siguieras el puro camino de estar bebiendo solo alcohol y se queda dormida y deja de tomar porque ya se durmió, ahora no, porque al combinarlo con un estimulante no se duerme, puede seguir consumiendo. y eso que no hemos hablado de la tolerancia. No hemos Que hablado de la tolerancia es tolerancia. algo que el organismo genera naturalmente. Cuando tú estás abusando de las bebidas con alcohol, aguantas más. Entonces yo tengo unas ¿Eso sí es discusiones real? ¿Y qué es aguantar impresionantes más? con la gente de alcohol y volante. En la fundación decimos 0 alcohol y volante. ¿Por qué 0? Porque hay muchísimos riesgos. Y la gente te dice, es que yo me puedo tomar 5 o 6 y manejo perfecto. Le digo, te sientes bien porque tienes una alta tolerancia, pero la cantidad de alcohol está ahí y tus reflejos no van a ser los mismos. Entonces, en un segundo a lo mejor no reaccionas para frenar. claro, Y eso puede ser que mates a alguien. Ahora, ¿qué Oscar, es por favor, tolerancia? vamos a ver algunas llamadas que tenemos ya de nuestro público que nos... Algunos comentarios, por ejemplo, Mariana Reyes nos dice, mi hermano es alcohólico y es agresivo, no reconoce y no cree en la ayuda, por lo tanto está cerrado y no sé qué hacer o a dónde llevarlo. ¿Me podrían ayudar, por favor? María Marta Lomelí, mi papá nos enseñó a tomar a sus 4 hijos. Dice que para saber qué se siente sin estar en peligro y ninguno de nosotros salió borracho. Sí tomamos en fiesta, pero sabemos medirnos. Además, digan que las células reproductivas se dañan cuando inician a temprana edad el consumo del alcohol y trae daños en los hijos a futuro. Tere D. Muchas personas, desde que son muy pequeños, los niños empiezan a beber alcohol y lo ven como una gracia y cuando son grandes vienen los problemas. Lourdes Bringas Valdivia. Excelente tema, pero falta mencionar la contraparte, es decir, prevenir el conocimiento. Inviten a un compañero sommelier. Hay mucho que decir en este tema que es tan importante. Un correcto consumo del vino y destilados es benéfico para el espíritu y la salud. El problema es el abuso y la ignorancia o la falta de guía. Que justo es Caten lo que estamos mucho. hablando, ¿no? Así Del es. abuso y de la ignorancia. Exactamente. Y del consumo en menores. Y del consumo Y en del menores. consumo en que menores. ese sí está Ahí sí prohibido. es Ahí sí, prohibido. exacto, Ahí sí no no. hay responsabilidad y moderación en los menores. Que esto lo retomo mucho con el comentario de arriba, donde decía que el papá los enseñó a tomar para que no les sorprendiera algún día el efecto del alcohol, porque está seguro de que los amigos o las amigas... Es que es uno de los algún mitos día- sociales, Oscar. Exactamente, pero... No, y lo pero- que ocurre pero es que fíjate sí hay cómo está muy en la diferencias cultura, ¿no? entre personas y personas. A estas personas no les ocurrió nada. Bien, pero esto no es que todos podamos participar de manera adecuada en este consumo.
depende de la estructura de las personas, no solo de la sustancia. Hasta de la genética, ¿no? Así es. Hasta de la genética. Oigan, ¿no? yo voy a aprovechar para irme al público, pero hay una pregunta interesante que Hay todavía queremos que más. Silvia nos responda. Yo mientras me voy para acá. Exacto, nos dice Rosa Ramírez, yo conocí a una persona que no necesariamente le daba de beber alcohol a su hija, pero sí le ponía alcohol en la nuca para dormirla cuando lloraba mucho. Esto le ocasionó un retraso y la niña quedó mal. Ella se suponía que era enfermera y le echó la culpa a su esposo porque se drogaba y la niña pues quedó mal. Bueno, esta es una situación que ella nos propone. Luego Guilles González, saludos desde Puebla, saludos al estado de Puebla. En el Bachillerato Internacional 5 de Mayo de la BUAP están dando información de cuántas copas y durante cuánto tiempo pueden beber, en caso de que así lo decían los jóvenes. Un poco Esto me parece... lo que queríamos preguntar es de los chochitos homeopáticos. Exactamente, ¿sí? también. Están diciendo, bueno, si se supone que no le podemos dar entonces alcohol a los niños y la homeopatía está basada en un poco de alcohol, Silvia, nos que estaban preguntando si eso afecta a los niños, ya que la medicina homeopática es una de las opciones alternativas y que, bueno, pues para muchos es muy benéfica. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, depende de la cantidad, desde luego. Yo, en principio, si me preguntas, yo a mis hijos no les doy alcohol, ni les di alcohol de niños, y dices, deja crecer. Pero estamos hablando de otra circunstancia y es una cantidad muy pequeñita. Y tendría que verse cuánto se da, en qué cantidades, digo, es verdaderamente muchísimo menor. Cuando hablamos, creo que el asunto de esto tiene mucho que ver también con la cantidad, cuando tú comentabas, de 12 gramos de alcohol. ¿Qué es 12 gramos de alcohol? Bueno, 12 gramos de alcohol es un tequila, es un caballito, vamos a suponer. Aquí estamos hablando de cantidades muchísimo menores. Y de lo que realmente nos tenemos que preocupar es de esto de decir, yo le enseño a mi hijo a beber bebiendo. No, se le enseña a beber diciéndole no bebas hasta que crezcas. Exacto. Y cuando crezcas, tienes que saber tus diferencias como mujer, como individuo, por tu peso, por tu talla, y las situaciones de moderación. Las situaciones de moderación. Pero aparte de lo que tú nos comentaste, que a mí me parece que es importantísimo volver a nombrar, vas a tener las conexiones neuronales adecuadas para tomar una buena decisión. Y eso es importantísimo. Y hasta que no tengas esas conexiones, no puedes tomar alcohol, punto, ¿no? Pero bueno, fíjense que ya estoy aquí en el público y aquí tengo a una pareja que quería platicar con nosotros. Según me dijeron los investigadores, ustedes están preocupados porque están bebiendo mucho alcohol. ¿Ya viven juntos? ¿Cuál es su nombre? No vivimos juntos. No viven juntos. No, solo somos novios. Son novios. Me llamo María Fernanda Nava. Y lo que yo, pues, más o menos, a mí este tema me interesó mucho por lo mismo, ¿no? Porque yo ahorita, pues, no considero a lo mejor que sea, pues, un alcoholismo así, porque yo, digo, llevo mis actividades cotidianas sin ningún problema, pero a lo mejor a veces en ciertas fiestas, ocasiones, reuniones con amigos, pues yo creo que sí hay como pues no hay un límite, ¿no? O sea, no sé. ¿Qué edad tienes tú? 20. Ok. Ajá. Entonces lo que yo también como que digo es que sí, con los papás, pues nos trae muchos problemas, ¿no? Por lo mismo. O sea, tú en las reuniones en las que van juntos, dices, bueno, considero que nos estamos excediendo. Sí, en algunas ¿Tienes ocasiones como una idea, porque a veces se pierde la noción, pero de cuánto están bebiendo en una fiesta ustedes? Pues no, en realidad así que lo mida y que lo tenga así ahorita exactamente, pues no. ¿Pero en qué momento dijiste, bueno, esto ya es un problema, sí voy a ir a preguntarles a los especialistas del programa de diálogos? Pues yo creo que por lo mismo, ¿no? Que digo que a veces ya puede como, bueno, a mí, a lo mejor en mi caso, pues sí son como problemas a lo mejor con mis papás, ¿no? Más que accidentes y eso, porque pues no los he tenido ni esas cosas, pero o sea, más bien como el problema con la familia, que también es como... O sea, llegas muy tomada a tu casa. Sí, a lo mejor también ya es así de, ay, pues, o sea, vienen los regaños y pues ¿qué te gustaría que los especialistas te recomendaran en qué? ¿Cuál es tu duda? Pues... no sé, es que yo, bueno, ahorita escuchando todo esto y cosas que no tenía el conocimiento, pues a lo mejor es lo que afecta, ¿no? Que a veces uno como chavo, pues no tiene, sabes. Pues sí, no lo sabes, por ejemplo, no te puedes medir ni... ¿Tú sabías esto de que a las mujeres nos afecta más? Sí, eso sí. Sí lo sabías. Sí. ¿Y si te das cuenta que consumes casi al parejo que él? No, eso sí tampoco lo hago. Ok, de hecho, oigan, vamos a un entonces... corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, no te vayas, aquí te veo.
De acuerdo con la encuesta de consumo de drogas de estudiantes de la Ciudad de México 2012 del Observatorio Especializado en Sustancias Psicoactivas del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, podemos decir que la edad de inicio de consumo de alcohol en hombres es de 12.6 años, mientras que las mujeres inician a los 12.8 años. Es decir, para cuando los alumnos inician secundaria, algunos de ellos ya han probado el alcohol. Por nivel educativo, el 85.5% de los estudiantes de bachillerato y el 54.6% de secundaria han consumido alcohol alguna vez en la vida. En este sentido, el consumo de alcohol es mayor en los estudiantes de bachillerato con un 33.9%. Ya regresamos a Diálogos. Mañana tenemos un tema muy interesante. ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Lo inventamos o lo descubrimos? La logoterapia nos dice que el sentido de vida, bueno, pues lo podemos encontrar, pues la motivación, a la primer fuerza motivante de los seres humanos. Viktor Frankl es el padre de la logoterapia y él estuvo incluso en campos de concentración donde precisamente comienza a crear todo este concepto y dice que lo que menos podemos perder los seres humanos, desde luego, es la capacidad de decisión de quién queremos ser, cómo queremos interpretar las cosas, qué sentido le queremos dar a nuestras vidas. Y sobre eso vamos a hablar mañana en compañía de Marisa Escribano. 53 41 11 93 y 53 41 46 87 son los teléfonos para que puedas marcarnos y reservar desde este momento un lugar aquí en el estudio para que vengas a hacer tus preguntas a las y los especialistas que nos acompañan. Así que te esperamos mañana. Vamos a ver a continuación el resumen de lo que ha pasado hasta el momento. Por ley general de salud está prohibido vender o suministrar alcohol a menores. La edad promedio de inicio es de 12.6 años. Efectivamente. El adolescente sí va y compra, mientras que el menor de los 13, 14 años lo que hace es tomar lo que hay en casa. Exacto. Hay una falsa idea de que si tú le das a tu hijo lo estás previniendo y no, lo estás iniciando. Educar es decirles a los adolescentes que no deberían de consumir absolutamente nada hasta los 18 años. El único alcohol apto para el consumo humano es el alcohol etílico. El consumo de bebidas informales o ilegales, donde pueden estar consumiendo metanol y se pueden quedar ciegos o se pueden morir. El cerebro que está en desarrollo es un cerebro cambiante que va cambiando de acuerdo a las experiencias que va viviendo. 1 de cada 10 de las personas que consumen alcohol pasando, digamos, los 18 años, se puede volver dependiente alcohólico. 4 de cada 10 les pasa esto si comienzan antes de los 18 años. 2 o 3 por ocasión, claro, y no más de una copa por hora. Que es la conciencia de enfermedad, ¿no? Darte cuenta de que sí hay repercusiones acerca de tu consumo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y yo quisiera retomar la pregunta que teníamos de nuestro testimonio anterior, que dice, bueno, pues empiezo a tener problemas con mis papás porque llego alcohólica. ¿Qué le podemos decir? Mira, bueno, ¿cómo puede dejar de tener problemas? De entrada felicitarla, felicitarte porque ya estás en este asumir que está ocurriendo algo. Y cuando una persona sabe que necesita hacer cambios o que ya hay un problema, lo está resolviendo. Porque ya con este poder asumir, sabes que entonces lo que tienes que hacer es cambiar algo que no está funcionando y que está trayendo consecuencias. Entonces, sobre todo y primero que nada sería felicitarte. Doctor. Comúnmente pasan entre 10 y 12 años entre que una persona tiene el problema de salud y acude a un centro de tratamiento. Mucho tiempo. Es muchísimo tiempo. Entonces, parte de lo que tenemos nosotros que promover es que cuando las personas empiezan a sentir que tienen un problema en el consumo de una sustancia, busquen ayuda, ¿sí? Y ya serán los expertos los que la ayuden a orientarse en términos de qué es lo que necesita hacer para hacerlo. Ahora, hablando justamente de este tema, aquí tengo a una mamá que está preocupada y justamente tiene una duda que creo que a muchos papás seguramente la deben de tener en este momento. ¿Cuál es tu nombre? Bienvenida. Marta Alicia. Marta, qué gusto tenerte aquí. A ver, gracias. ¿Qué era lo que le querías preguntar a los especialistas? Bueno, yo lo que quiero saber es si un hijo bebe fuerte, ¿cuál es la línea que divide un bebedor fuerte a un alcohólico? O sea, eso... ¿Hay una diferencia entre un bebedor fuerte y un alcohólico o nos estamos engañando como papás y ya un bebedor fuerte ya es un alcohólico?
No, son diferentes momentos del proceso de una misma problema. Ajá. O sea, las personas empiezan a beber por curiosidad o por deseo de tranquilizarse, de sentir placer o de evitar el displacer. Eso es por lo que empiezan. Después empieza a beber en exceso y entonces vienen los abusos. Y eso sujeta a una serie de riesgos. Por ejemplo, los accidentes automovilísticos no ocurren porque las personas sean alcohólicas, ocurren porque las personas abusaron de la cantidad de alcohol que consumieron. ¿Hay alguna forma para que podamos hacer esta medida, que es un poco lo que a esta mamá le preocupa? O sea, ¿cómo podemos saber si cuando ya una nuestro persona hijo- ya no puede evitar el seguir bebiendo, es cuando una persona ya se hizo adicta. Mira, a mí alguna vez me explicaron y me parece que cuando una persona consume una sustancia por el sentir el placer, pues está en esta fase todavía de poderlo controlar. Sin embargo, cuando una persona ya empieza a beber para evitar el displacer que provoca el no estar consumiendo, es que esta persona ya desarrolló la dependencia. Esta idea popular de curarme la cruda, o sea, cuando ya se disque curan la cruda, ya están... Esa es una de las señales, por de las ejemplo, señales. empezar a tomar alcohol para aliviarse de la cruda de haber bebido en exceso anteriormente. Entonces, o sea, ya el alcohol es parte de cuando su vida esto todo el empieza a tiempo. ocurrir, ¿no? Cuando las personas empiezan a tomar conciencia de que puede ser que empiezan a sentir culpabilidad, decir, hijo, es que me pasé, cuando el que les platiquen del problema o les digan que beben demasiado, sus papás, sus amigos o quien sea, es que todas estas son señales de que las personas ya están en un problema. ¿Tú estás en del abuso del ese alcohol. punto de preocupación? ¿Sientes que ya están bebiendo en exceso en tu familia? A lo mejor me asusto como la mamá de la niña de atrás, sin razón, pero sí quisiera como tener... A mí me gustaría decir algo. Sí, claro, Alicia. Que es un poco reforzando lo que dijo el doctor, que me parece que es fundamental. No es lo mismo un bebedor fuerte que un alcohólico. Un alcohólico, según la OMS, es una enfermedad y hay muchos factores asociados y es aquella persona que empieza a beber, se le despierta una compulsión física, una obsesión mental y no puede parar. Pero los riesgos asociados al abuso de alcohol y al alcoholismo son los mismos. Entonces, si yo, como mamá, yo sí tengo 2 hijos, uno de 29 años y una chica de 28, veo que uno de mis hijos está abusando del alcohol, por supuesto que sí es el momento de ver qué es lo que está sucediendo, porque el abuso de alcohol los puede llevar a tener riesgos asociados a la sexualidad, alcohol y volante, a la violencia, aunque no sean alcohólicos. Entonces a mí cuando me hablan de las escuelas y me dicen, es que tenemos mucho alcoholismo en la secundaria, tal vez en los papás de los niños de secundaria, porque como bien dice el doctor, el alcoholismo es una enfermedad que lleva un tiempo, pero el puro abuso de alcohol, si yo me inicio en abuso de alcohol un día, ese día puedo adquirir una infección de transmisión sexual, tener un accidente, que me maten porque voy caminando en la calle. Entonces, no importa si es alcohólico o si está abusando. Si es menor y está consumiendo, pues no debería de consumir. Y si ya es adulto, pues habría que ver. Y ahí es muy importante, un poco tocando lo de la chica para retomar esto, es que no únicamente es dar información. Yo platicaba el otro día con la doctora María Elena Medina Mora, que es una de las expertas más importantes en este país, y decía, una cosa es educar y otra cosa es prevenir. Los programas educativos enseñan y nosotros ahorita estamos dando información, Claro. pero para prevenir tenemos que dar algo que se llama habilidades para la vida. Entonces habría que ver la autoestima, la asertividad, los valores, el uso del tiempo libre, el proyecto de vida. Entonces lo que nosotros, por ejemplo, lo que sería muy importante contigo es ir viendo, bueno, revisando estas cosas y estas habilidades, porque aparte si tú les quitas a los adolescentes el consumo de alcohol, pues les tienes que dar algo a cambio. ¿Cómo qué? Como mejor uso del tiempo libre, como que no todo el tiempo libre es para beber. O sea, hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer. Es que eso es importante que lo sepamos porque de repente los papás tal vez nos... esta es mira, de este lado nos está diciendo, ¿cuál es tu nombre? Elsa. Elsa, que esa era justamente su duda, porque de repente dices, bueno, ok, a ver, ¿cómo lo sustituyo? O Claro. ¿qué cosa le doy de alternativa que le sea suficientemente atractiva, ¿no? Atractiva. Entonces, Exacto. a ver, diles. No, bueno, sí, esa era mi pregunta. Lo que pasa es que yo soy madre soltera, trabajo todo el día y entonces esa es mi duda. ¿Cómo puede uno ayudarlos o cómo puede uno negociar para darles, o sea, tiempo de calidad o que tengan ocupaciones? Hay otro factor que no se ha tomado en cuenta y que yo lo dejo en el tintero a la reflexión de todos, que es que también las angustias actuales están llevando al abuso del consumo.
O sea, estamos viviendo un país que yo, que soy del siglo pasado, nunca había vivido. Sí. La inseguridad es muy bárbara, tenemos problemas económicos muy terribles, los niños lo ven reflejado en la angustia de los papás. Y hay una doctora, la doctora Carmen Pardo, que fue presidenta del Círculo Psicoanalítico Mexicano y que trabaja actualmente en el claustro de Sor Juana, que lleva 30 años estudiando cómo las angustias actuales llevan a las adicciones. Entonces también habría que ver qué es lo que nos está pasando a los niños, porque luego decimos, es que los niños tienen todo resuelto. No, los niños también están angustiados, los adolescentes están angustiados. Entonces hay muchos factores que ver. Y yo me acuerdo, así ya para terminar, que cuando trabajé en servicios médicos con el doctor Juan Manuel Michel, me decía, bueno, les vas a quitar el alcohol, pero ¿qué les vas a dar a cambio? Entonces él me decía, vamos a invitarlos a que vengan a trabajar aquí como técnicos de urgencias médicas y sábados y domingos tienen que estar a las 5 de la mañana aquí. O sea, al principio llegaban medios borrachos. Y bueno, una de las cosas que a mí me parece importante también puntualizar en este momento es que no porque seas mamá soltera es que está en riesgo del alcohol, porque también ese es otro de los mitos, ¿no? Dicen, bueno, solo las familias bien avenidas son las que salvan a los niños, y no es cierto, ¿no? O sea, no el ser una mamá soltera es una de las razones por las cuales tu hijo está teniendo este problema, pero las alternativas, una vez más a mí me gustaría, o sea, a mí me gustaría hacer un comentario, Cristina. Mira, nosotros hicimos una consulta a los jóvenes con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, en decirles, bueno, ¿por qué razones consumen y de qué manera dejarían de consumir? ¿Cuáles serían las propuestas que ustedes hacen? Y la primera propuesta que hicieron tanto los estudiantes de secundaria como los de educación media superior es con el deporte. La práctica del deporte es de veras un instrumento importante. Nuestro organismo está hecho de forma tal de que puede autogenerarse placer. Y este placer se lo puede generar a través, por ejemplo, del ejercicio físico y del deporte. Claro. Entonces, oye, Rafael, ¿y qué pasa si resulta que a nuestros hijos no les gusta el deporte? Porque también a través de la expresión creativa, de la cultura, o sea, aprender la música, por ejemplo. Todos los instrumentos se tocan con 2 manos y entonces esto nos genera nuevas conexiones neuronales entre uno y otro de los hemisferios. Entonces sería el tiempo libre de nuestros hijos tratar de que lo ocupen en algo que sea placentero para ellos, pero obviamente saludable. ¿No? Entonces puede ser desde que se vuelvan adictos a la lectura, que es 1000 veces mejor, el deporte o algo cultural o un canto, que tal vez se metan a un grupo de canto, de baile. Como jóvenes, o sea, el hecho de bailar, de poder disfrutar el baile, de aprender a bailar bien, de poder menear a la pareja como de veras se debe. Como se debe. Genera el placer, ¿no? Claro. Y genera placer en ambos, ¿no? Oigan, hay otra pregunta que nos están diciendo mucho las personas que nos están viendo y seguramente también es una duda que tienen por aquí. ¿Es cierto que es hereditario el problema del alcohol? Y déjame juntártelo con este comentario que dice Meli Orozco Ruiz. Tengo un hermano que ha consumido alcohol desde sus 15 años. Mi papá viene de una familia alcohólica y pues de ahí lo aprendió. A veces el ambiente en la casa se torna muy difícil debido a esto y a pesar de que le hemos brindado ayuda, no la acepta. Ha asistido a grupos de ayuda, pero yo no veo ningún cambio. Pero sí, porque ahí no sabemos si es hereditario o si es algo cultural que está copiando, ¿no? Porque bueno, no es lo mismo. Ustedes qué nos pueden decir si está aprendiendo, ¿qué nos pueden decir? A mí me gustaría comentar varias cosas todavía de lo que se ha dicho ahorita. Claro. Respecto a la pregunta primero que nos hacía nuestra compañera, hay y de esto de qué debemos hacer o qué podemos hacer. Yo creo que un factor que no se ha tomado en cuenta es el darle la credibilidad al joven de que él se puede cuidar solo si tiene información. Y esa parte me parece fundamental, porque los papás tendemos a pensar que nosotros les vamos a decir qué hacer y la mayor parte de las veces ellos van a decidir qué hacer y eso queremos además. Y cuando están informados, son inteligentes y pues quieren que les vaya bien. Parte de a veces tomar es porque quieren estar bien. Están tomando una salida falsa que les puede hacer daño, pero lo que quieren es pasarla bien. Claro. Y bueno, una de las informaciones que deben de tener es la diferencia entre hombre y mujer, los límites. Cuando tú preguntas cómo puedo saber si es mucho o poco, una cuestión es tener bien claros cuáles son los límites de consumo responsables para adultos. Y eso, por ejemplo, que decíamos, de 2 a 3 copas por ocasión. Si estás bebiendo más, entonces ya tienes un problema de abuso. Otro es considerar que si tú te pones en riesgo y lo sabes, y eso quiere decir manejar, o ir a trabajar y que se te vea,
o simplemente recibir un buen regaño y que te quiten la quincena, eso es una situación de señal de abuso. Otra más es la cruda. Si la cruda se cura bien con una cerveza, lo que estás teniendo es un cierto síndrome de abstinencia. El organismo se empieza a acostumbrar a funcionar en presencia del alcohol. Y otra más es tratar de saber cómo anda tu historia genética. Y en tu historia genética sí importa, porque la predisposición al consumo excesivo del alcohol tiene que ver muchas veces simplemente con tu metabolismo. La gente que metaboliza rápidamente el alcohol y se mantiene en un nivel menos intoxicado le puede resultar más estimulante que uno que le llamamos metabolizador lento. El metabolizador lento, si le falta una enzima, se le queda un compuesto que no es agradable, un compuesto intermedio, y eso hace que no le guste el alcohol. Entonces tiene un cierto factor de protección. Claro que la parte genética tiene que ver. Cuando en tu familia hay antecedentes de alcoholismo, nuestro riesgo es más alto. Y eso es una cuestión que tenemos derecho a saber, como puede ser que si tu papá tuvo cáncer o que si tu papá tiene una intolerancia. Que aparte, bueno, eso es importante porque entonces yo puedo estar más atenta. Claro. O sea, si resulta que en mis antepasados sucedieron ese tipo de cosas, yo debo de cuidarme. Tengo mayor riesgo. Pero ojo, esto no significa que quien no tiene un antecedente no pueda convertirse en alcohólico. De acuerdo, Claro, es un factor eso lo adicional de riesgo. Es un factor adicional de riesgo. Muy Yo bien. iba a hacer un comentario al respecto. Sin duda, el factor genético influye. Eso nos tiene que poner en alerta para cuidarnos más. Pero no Pero es el destino. factor social, la convivencia en la familia de el chico con el padre alcohólico o con un grupo Eso de es amigos muy grave. que Nos abusan, tenemos es que ir al peor. corte. En un momentito regresamos y te retomo. Datos del Programa contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas del CONADIC de 2011-2012 nos dicen que el consumo per cápita del mexicano en lo que se refiere al alcohol es de 7.7 litros y la cerveza es la bebida que prefiere la mayoría de la población. A esta le siguen el brandy, el tequila, el ron, el whisky, el coñac y el vodka. La mayoría de las personas no beben todos los días, sino que lo hacen de forma consuetudinaria, en una ocasión a la semana o al mes, y en un promedio de 5 unidades por hombre y 4 unidades por mujer. De hecho, casi 27 millones de personas de entre 12 y 65 años de edad tienen este patrón de comportamiento. Bueno, como todos los martes en Diálogos en Confianza, hacemos una labor entre todas y todos para localizar a personas que desafortunadamente han desaparecido. Si tú los has visto, por favor, entonces comunícate aquí a 11 TV México, a Canal 11, perdón, al 5166-4000. La primera persona que tenemos a continuación aparece en tu pantalla. Se trata de Wendy Juliana Hernández Montiel. Ella desapareció en la colonia Aragón La Villa de la delegación Gustavo Amadero en el Distrito Federal. Esto ocurrió el 8 de enero del 2014. Si la has visto, ahí tenemos su foto en pantalla. Por favor, entonces comunícate a los teléfonos de Canal 11 o a los teléfonos que aparecen en tu pantalla. Bueno, a continuación tenemos a otra persona. Ahora se trata de Guillermo González Fernández. Él desapareció en Circunvalación Poniente, en la colonia Jardines de Santa Clara, y esto ocurrió el 8 de marzo del 2003. Es un señor aproximadamente de unos 60 años más o menos. Si le has visto, puede ser desde luego también en cualquier otro estado de la República Mexicana, no necesariamente solo aquí en el Distrito Federal, aunque hayan desaparecido aquí. A continuación tenemos otra persona y ahora se trata de Eduardo Joaquín Gómez Santiago. Él desapareció en San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, y esto ocurrió el 13 de diciembre del 2013. Él es un pequeño de aproximadamente 6-7 años más o menos, y como decía hace un momento, si desapareció en el estado de Oaxaca, bueno, pues también podría estar en cualquier otro estado de la República. A continuación, ahora se trata de Wendy Alejandra Fuantos Castañeda. Ella desapareció en la calle Iztapalapa, en la manzana 650 del lote 29, en Ciudad Azteca, en la tercera sección del municipio de Ecatepec. Esto ocurrió el 21 de noviembre del 2013. Es una jovencita. Ahí tenemos su fotografía. Comunícate entonces a los teléfonos que aparecen en pantalla o aquí a Canal 11 al 5166-4000. Y por último ahora tenemos a Gustavo Velázquez Batres.
Él desapareció en la calle Agustín de Iturbide, número 11, de la colonia Pueblo Santiago, en Tepalcapa, del municipio de Cuautitlán, Izcalli, en el Estado de México. Esto ocurrió el 20 de diciembre del 2013. Por favor, cualquier información que tú puedas tener, por favor, hazla llegar aquí a Canal 11 o a los teléfonos que aparecieron. Desde luego a sus familiares y amigos les dará mucho gusto. Y afortunadamente, pues se han encontrado a muchas de las personas gracias a tu ayuda. Así que, pues por favor, en cuanto puedas comunicarte, hazlo si tienes información sobre estas personas. Vamos a ver a continuación la información sobre algunos talleres que pueden ser de gran ayuda con respecto al tema de hoy. Se sabe que puede provocar un accidente. Creo que la importancia de este taller es primordial y urgente porque estamos viviendo en una sociedad donde el alcoholismo está afectando muchas veces la situación familiar y a su vez con los niños en las escuelas también. Integrando un valor. Trabajo en educación preescolar y los niños donde yo trabajo son regularmente de 3 a 6 años de edad. Los niños son vulnerables porque están viviendo con sus familias y si sus familias están viviendo en alcoholismo o ese tipo de situaciones, adicciones, drogadicción, pues los niños están aprendiendo eso porque están pequeñitos y están aprendiendo y viviendo en ese ambiente, entonces son vulnerables y están sufriendo a veces o padeciendo las consecuencias de esas adicciones en la familia. Me tomé 5 copas, estaba con mi novio que idolatro. Pues básicamente el ejemplo. Los niños cuando llegan a la escuela a veces llegan apagados, llegan tristes y comentan al interior de la jornada de trabajo, ellas empiezan a comentar por qué se sienten así y muchas de sus respuestas son precisamente que su papá tomó o que su papá golpea a la mejor a su mamá o ese tipo de situaciones que a ellos les están afectando, ¿no? Nosotros en preescolar trabajamos lo que se llama Escuela para Padres, que es un espacio donde generamos pláticas, dinámicas, conferencias para los padres de familia, porque los niños a tan corta edad pues no pueden a veces resolver las situaciones, pero si trabajamos con los padres de familia en esos ambientes, en esos espacios, pues igual podemos tener frutos. Yo creo que esta capacitación nos va a dar muchas herramientas para poder trabajarla con los padres de familia y entiendan un poquito de la importancia de prevenir las adicciones, no solo para ellos como familia, sino también para los pequeñitos que están en las escuelas. ¿Qué dice Carlos Fernández Gaos? Pues cuando la gente está angustiada. Aquí depende mucho de las comunidades donde se esté trabajando. Yo he tenido oportunidad de trabajar en lugares rurales y en urbanos, entonces hay mucha diferencia. En los lugares rurales todavía hay un poquito de mayor atención hacia los niños. Básicamente los que asisten regularmente son las madres de familia, pero en las zonas urbanas sí tenemos esa situación donde los padres y madres están trabajando o bien solo está la mamá y está trabajando para sostener a la familia. Esto lo que resulta es que los niños pues son desatendidos muchas veces, entonces no hay mucha atención ni cuidado para ellos, es lo que estamos padeciendo en preescolar desafortunadamente. Que ya existían en mi época y que ahora se llaman bullying. Bueno, pues qué interesante ver esta alternativa también, pero Alicia, a mí me surge una duda, ¿por qué trabajar con los maestros de niños de preescolar? ¿Esto sí ayuda a la prevención? Fíjate que cuando yo me inicié, bueno, trabajaba en la UNAM, en servicios médicos, y empezamos con adolescentes, con chicos de preparatoria y de universidad, pero nos dimos cuenta que pues también era importante trabajar con papás, también es importante trabajar con maestros, entonces, bueno, la prevención es con todo el mundo. ¿Por qué con maestros de preescolar? Este trabajo se hizo en Morelos, conjuntamente con el Consejo Estatal contra las Adicciones de Morelos y la Secretaría de Educación Pública, y se llevaron también porque los papás de los chicos, pues es muy importante que empiecen también a capacitarse como talleres. Nosotros en FISAC somos 9 promotores de salud y Javier el otro día me decía que sería muy importante, por ejemplo, empezar a capacitar a las parejas en el momento que se casan y la mujer se embaraza. Porque entonces ahí es un momento en donde tú les vas a enseñar desde la gestación de sus hijos lo que deben cuidarse y cómo deben de cuidarse ellos. Entonces, bueno, mi experiencia dando talleres es que empezamos con estudiantes, nos fuimos a papás, hemos trabajado con la gente del alcoholímetro, con los meseros. Todo el mundo necesitamos, por lo menos, información.
¿no? Claro. Lo ideal y sería ya sí también les la ayuda, prevención. por ejemplo, a las maestras para hablar, aunque sean tan chiquitos, con los niños Es sobre que con este los niños tema? no hablas de alcohol. Por ejemplo, No. nosotros ahorita tenemos un convenio con la Secretaría de Educación Pública y en quinto y sexto de primaria hablamos de habilidades para la vida. Ah, Mi ok. experiencia es que nosotros llegamos con los temas de autoestima, asertividad, valores, tiempo libre y proyecto de vida. Y les ponemos dinámicas de juego lúdicas. Si los niños sacan los temas, que sí los sacan, por supuesto, pues entonces ahí tú ya les vas contestando la información que ellos Claro. preguntan. Pero qué importante esto que nos dices, porque es justo lo que comentabas un poco antes en el programa, que justo tener habilidades para la vida es lo que previene, no solamente para el alcoholismo, sino otro tipo de riesgos que corren nuestros jóvenes, Fíjate ¿no? que esa es una de las preguntas más recurrentes o frecuentes aquí en las llamadas y en las redes sociales. Patricia Jesús del Campo, Araceli Molina Almanza, Martelena Arámburo, María del Refugio Martínez nos preguntan ¿a qué edad es conveniente hablarle a los hijos? Si cuando comienzan a preguntar o mucho antes, porque también se dan desde luego pues también hogares donde ambos trabajan y entonces los niños o las niñas pasan, o ya jóvenes, pasan mucho tiempo solos y entonces descubren de pronto una Yo sí quiero botella. retomar esa parte. Y agregando también que hay hogares también monoparentales, Así es. o donde están cuidados por los abuelos solamente o por los tíos, en fin, cómo hablar y cómo prevenir todos estos tipos de Yo situaciones. sí quisiera retomar Laura, esa dinos. parte, justamente nos lo aclaraba la mami que nos hizo favor de comentar su testimonio. Ella ya sabe que algo puede pasar porque está todo el tiempo fuera de casa trabajando. Ella ya lo sabe y nos lo menciona. Yo estoy preocupada porque la mayor parte del tiempo estoy fuera de casa. Esta es una situación importante. Alicia aclaraba cómo estos cambios sociales han modificado muchas cosas y el cambio económico que se da a nivel internacional, no solamente lo que vivimos de inseguridad y esta angustia que se genera, sino el tipo de convivencia que se generó a través de darle una importancia muy, muy grande a la condición económica, donde papá y mamá nos hemos salido de casa a ir a trabajar y trabajar y trabajar, y hemos modificado nuestros vínculos y nuestra relación con nuestros hijos. Esto es un modelo de prevención que era natural en otro momento de la historia, pero que en este momento es importante que retomemos como padres de familia. El tiempo que pasamos con nuestros hijos sí es importante, muy importante, pero no solamente es este tiempo de convivencia, sino todo lo que le puedes aportar durante el tiempo que convives. ¿Qué le proponemos nosotros a la gente en el centro de atención? Le decimos, la forma en la que nosotros educamos al hijo tiene que ver con el modelo que él observa, pero también con la parte que le dices, que le aclaras a través de la anécdota familiar, de lo que le cuentas acerca de sus ancestros, de lo que le dices tú acerca de ti mismo y de la realidad. Claro. Y esto es muy importante. Si a mí me pregunta alguien, un padre de familia, ¿qué puedo hacer para prevenir? Efectivamente, las habilidades sociales, en virtud de lo que hemos aprendido tú, papá, yo o tu abuela y yo, y todo lo que nos han enseñado nuestros ancestros acerca de la vida, esto es importante aclarárselo al Oye, hijo. Laura, pero a mí me gustaría que dejáramos tal vez en claro el punto de, las estadísticas sí nos dicen que las personas que tienen una familia con un papá o que están cuidados por los abuelos o que no tienen esta estructura familiar, que la verdad es muy cuestionable cuál es la estructura familiar perfecta, ¿no? No hay. Es cierto, hay, exacto. No hay, o sea, no las hay estadísticas sí nos familias dicen que cuando están, corren más riesgos, cuando está trabajando los dos papás. La verdad es que sabemos que el alcoholismo es en general, Aquí no hay una importa la situación, familia, ¿no? los hombres y las mujeres necesitamos cuidados paternos y maternos, no un papá y una mamá. Y los cuidados paternos y maternos lo que dan es seguridad, es estabilidad, es información. Pero no necesitas es estar identidad. 24 horas No, ahí. No, son tiempos efectivos, Exacto. donde le dices quién es a través de tu historia y de la historia de tu familia. Y los valores de bueno, malo, positivo, negativo, consecuencias, se las das a través de lo que tú y todos en tu familia han ido aprendiendo. Es retomar lo que a lo largo de la historia funciona y no funciona. Lo que nosotros hacemos es dar un taller que se llama ¿Cómo está organizada nuestra familia?, que les sirve a los padres para una especie de autodiagnóstico de cómo están los niveles de comunicación, cómo están los límites, cómo están las figuras de autoridad, cómo está este Porque, proceso bueno, hemos vincular. escuchado también casos donde la mamá está 24 horas, pero está en el celular. Efectivamente. Y la mamá que está trabajando, cuando llega, sí está Son pendiente. tiempos ¿no? efectivos y la capacidad de aprender de la historia familiar. Si tú me das permiso, también
es muy importante el modelaje que hacen los padres con sus hijos. Claro. O sea, tienen que tener presentes los padres que ellos son la persona a las que más admiran sus hijos. Y si ellos empiezan a beber en presencia de ellos, si ellos empiezan a abusar en presencia de ellos, si fuman en presencia de ellos están generando esta forma de comportamiento en sus propios hijos. Entonces, es muy importante el comportamiento de los padres frente a los hijos. Claro. No solamente van a aprender de lo que platican, de lo que oyen, aprenden de lo que ven hacer. Claro. Por supuesto, eso es fundamental, ¿no? Como dicen, el ejemplo arrasa más que 1000 palabras. Bueno, pues por aquí tenemos, ¿cuál es tu nombre? Adrián. Adrián. Y bueno, Adrián tiene una historia un poco triste. Sí, pues yo que le iba a contar de que yo fui criado por mis abuelos, fallecieron y pues mi madre no me apoya, mi madre simplemente me dice, si no me hace cargo cuando estaba chico, no me voy a hacer cargo cuando estás grande. Y a pesar de todo, de que yo he dejado ese vicio, lo he dejado por tiempo, le pido la ayuda y me dice que nunca se va a fijar en mí, que nunca cae. Ahora, cuando murieron tus abuelos, que para ti eran tus papás, tú caíste en el alcoholismo. Yo caí a la droga y al alcohol. Caíste en drogas y en alcohol. Sí, porque ya no tuve nadie que me respaldara, o sea, quien me ayudara. O sea, tú con tus abuelos te sentías seguro. Me sentí seguro. Y no tenías problemas de... No tenía droga, no tenía nada. Y cuando ellos fallecen, ¿cómo empiezas a conseguirlas? Lo que pasa es que yo me tuve que salir de una secundaria y me tuve que alinear con los chavos que veían en la esquina con su droga y todo eso. Y me tuve que alinear con ellos y es como yo empecé. O sea, alinear quieres decir hacerte amigo. Sí. ¿Empezaste a hacerles favores o algo? Empecé a juntar con ellos y ya pues, empecé a agarrar la droga y la madre que tengo ahorita me metió a meter culpas para estar con sus parejas, ¿no? Que porque según yo tenía problemas con sus parejas. Y ¿dónde vives hoy? Ahorita vivo aquí en Ecatepec, en Valle de Guadalupe. ¿Y quién te está ayudando? Ahorita yo estoy respaldando mi manera de ser yo solo, porque yo no lo hacía, pero ahorita me estoy comprando mis aparatos y estoy pagando un cuarto, que es lo que estoy haciendo yo solo. ¿Los aparatos de qué te estás comprando? Aparatos así como una tele, unas cosas. Las cosas que necesitas. Sí, lo que no sea nada. ¿Y en qué trabajas? Lo que pasa es que yo trabajo en un estacionamiento, trabajo en una gasolinería y luego le ayudo a unos compañeros de seguridad. Y bueno, en este momento, ¿a ti te gustaría pedir ayuda? ¿A eso viniste a este programa? Sí, yo quisiera tener ayuda, porque ahorita la ayuda a los que me dan el consejo son los compañeros del grupo, los que me dicen tal cosa y yo esperé a mi madre porque el que me votó fue su pareja y dije, no, pues ahorita me va a traer algo y nunca, de todos los grupos que he estado, no me ha llevado ni un chicle. A ver. Oye, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿qué personalidad tiene que tener alguien para caer en esta presión social de estar juntándose con personas que están consumiendo? Hay una intención de identidad, hay una intención de pertenencia. Él lo aclara. Cuando estaba en el sistema familiar con abuelos, sentía esta contención, la pierde y entonces empieza a buscarla en otros espacios. Afortunadamente, él aclara que también, que ya estuvo en grupos, ¿verdad? Así, eso es lo que entiendo. De hecho, ahorita estás en un grupo, ¿verdad? Ahora, él de todas maneras está pidiendo ayuda. Claro, el grupo le va a dar esta oportunidad. Lamentablemente no todo lo podemos obtener del grupo. Aquí hay algo que es necesario y me parece importante hablar de él. La responsabilidad que cada sujeto tiene sobre su vida, ¿sí? Hay algo que comenta el creador de las constelaciones familiares, Bert Hellinger. Me encanta una frase que dice: te agradezco, le pide al sujeto agradecerle a los padres lo que recibió, pero también le dice, ¿no? Y de lo que no me diste, de eso me encargo yo. Porque esa es una parte importante que todo ser humano debe de tener, claro. Asumir la responsabilidad. A mí la escucha psicoanalista lo que me da es el rechazo de la madre. O sea... Pero a ver, ¿podemos canalizarlo a algún lugar donde lo puedan ayudar? Él podría, además de ir a un grupo de autoayuda, trabajar en una terapia individual, pues toda esta problemática, porque los problemas de las adicciones son multifactoriales. Hay cuestiones genéticas, psicológicas, sociales, culturales. Y aquí, pero por ejemplo, ¿hay algún lugar donde Cristina, pueda acudir? Porque evidentemente sí, por favor. Si tú me das permiso, precisamente el IAPA ofrece a las personas que no tienen apoyo familiar o apoyo social becas de tratamiento para los centros que ya han sido reconocidos. Él se puede acercar al final del programa acercarse contigo. al instituto,
llamar por teléfono al Locatel o al Consejo Ciudadano para que le den orientación del centro que más cercanamente pues le quede. vamos a hacer eso al y final nosotros del le programa. ofrecemos una beca Vamos de a un tratamiento. corte en un momento. En México, casi 4 millones de personas, la mayoría hombres, beben alcohol diariamente, según datos del Programa contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas del CONADIC de 2011-2012. Asimismo, este organismo señala que las entidades del país en donde más se abusa del consumo de alcohol son Nayarit, Zacatecas, Morelos, Puebla y Michoacán para los hombres, y Querétaro, Distrito Federal, Campeche, Nayarit y Morelos para las mujeres. Por otro lado, los estados de menor consumo de alcohol son Baja California y Guanajuato para los hombres, y para las mujeres, Nuevo León y Guanajuato respectivamente. Uno de los temas que con más frecuencia preocupan a mamás y papás, desde luego, es la educación de sus hijos y cómo van en la escuela. Pero este razonamiento lógico-matemático que por tradición durante muchos años siempre se pensó es lo más importante, hoy podemos encontrar que no solo es lo único. ¿Qué podemos hacer si tenemos en realidad un éxito tal vez profesional o en la escuela? Sin embargo, no sabemos qué hacer con nuestro triunfo, con nuestro éxito o con nuestras emociones. Bueno, pues de ello hablaremos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza de Familia. Nuestro tema será emociones, ¿para qué? ¿Tú te lo has preguntado o tienes ciertas dudas de cómo pasárselo a tus hijos? Bueno, entonces no te lo pierdas y te vamos a pasar los teléfonos 5341-1193 y 5341-4687 para que apartes un lugar y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Vamos a ver a continuación el resumen de lo que ha pasado hasta ahora. En un adulto sano hombre se tarda 1 hora en metabolizar un trago estándar y en una mujer 1 hora y media aproximadamente, dependiendo de la talla, del peso. No hay nada, absolutamente nada, que te baje la borrachera. Te tenían que sacar toda la sangre y ponerte sangre nueva. La tolerancia es algo que el organismo genera naturalmente. Cuando tú estás abusando de las bebidas con alcohol, aguantas más. Yo le enseño a mi hijo a beber bebiendo. No, se le enseña a beber diciéndole no bebas hasta que crezca. O sea, las personas empiezan a beber por curiosidad o por deseo de tranquilizarse, de sentir placer o de evitar el displacer. Después empieza a beber en exceso y entonces vienen los abusos. Cuando una persona ya empieza a beber para evitar el displacer que provoca el no estar consumiendo, es que esta persona ya desarrolló la dependencia. Porque el abuso de alcohol los puede llevar a tener riesgos asociados a la sexualidad, alcohol y volante, a la violencia, aunque no sean alcohólicos. Una cosa es educar y otra cosa es prevenir. Claro. Pero para prevenir tenemos que dar algo que se llama habilidades para la vida. El darle la credibilidad al joven de que él se puede cuidar solo si tiene información. Tengo 28 años y empecé a consumir alcohol desde los 13 años. Los motivos por los que empecé a consumir alcohol fue porque se casó mi hermano y en el recalentado pues se me hizo fácil tomarme unos vasos de cerveza, ¿no? Mi familia pues no se dio cuenta, lo hice a escondidas, pues yo solo, ¿no? Y pues yo me mareé, ¿no? Al principio pues lo hice así como de guasa, ¿no? Como que de risa. A los 15 ya fue cuando empecé a tomar más alcohol, que entré a la secundaria, pues ya me iba los viernes de pinta, ¿no? Y me ponía a tomar. Y después empecé a tomar alcohol, de todo alcohol que fuera, menos pues el tonalla, pues la verdad si no me gusta, nunca me gustó. Pero de cerveza para arriba sí tomaba todo. Pues, últimamente no tenía un frenado, ¿no? Empezaba con una cerveza o con una cuba y mi organismo me empezaba a pedir más y más y más y más y más. Al grado de que pues terminaba bien embriago, no llegaba a la casa, me iba con compas y la verdad no sabía ni dónde andaba. Mis padres pues, lloraban, ¿no? Me decían que ya dejara de tomar, que buscara la ayuda. Pero uno es muy renuente y pues no le gusta buscar la ayuda o aceptar que uno es alcohólico, sino que uno dice que está muy bien. Pues a unos amigos les motivaba estar con la banda, ¿no? A otros pues les dolía, no sé, que los dejó su novia, ¿no? A mí en lo personal me motivaba mucho los problemas que yo tenía en mi casa. Lo peor que me tocó vivir en la fase del alcohol, ver a mi madre cómo lloraba, cómo salía por mí, y uno pues, decirle cosas feas a la madre, ¿no? O al padre.
o hasta los mismos hermanos, mandarlos a volar, ¿no? El detonante de mi vida para dejar el alcohol fue la pérdida de mi esposa, ¿no? Que se llevó a mis hijos, ¿no? Que me abandonó y me dijo que ya no me quería. Ese fue el motivo, y después de ese motivo recordar la cara de mis padres, las veces que me hablaban y me decían y me decían y me decían, y pues uno pues no hacía caso. El motivo principal pues yo creo que fue ese, ¿no? Actualmente hoy pues me siento bien, ¿no? Me siento bien estando aquí adentro porque uno se da cuenta que daño a varias personas. Y todo lo demás de cerveza. Bueno, pues este tema nos está dando para muchísimo. Hemos estado aquí hablando de varias cosas. Por ejemplo, nos estaban diciendo sobre el mito de la cerveza, que también muchos creen que si beben cerveza no están bebiendo mucho alcohol. La verdad es que las cervezas se han posicionado como bebida de moderación. El hecho real es que son bebida alcohólica, y si se consume el equivalente de una botella común de cerveza, una lata con el 5.5% de alcohol que tiene, pues tiene la misma cantidad de alcohol que lo que contiene un caballito de tequila o una Cuba Libre preparada con 1,5 onzas de ron, ¿no? Que es la medida como normalmente se preparan. Entonces, por eso se habla de la bebida estándar, de la medida estándar del consumo, y donde se puede decir que para las mujeres beber con moderación es consumir una por ocasión, ¿sí? Y no más de una por hora, y para los hombres es 2 por ocasión y no más de 1 por hora. Y ya cuando se bebe ya con tolerancia, y eso es nada más para eventos especiales, para las mujeres es hasta 2 o 3 copas, para los hombres es 3 o 4. Pero ya cuando hablamos de consumir 4 copas o más en mujeres, 5 copas o más en hombres, siempre es exceso. Ok, pues muy bien. ¿Cerveza o no Oigan, cerveza? tenemos Cerveza, un lo que sea. Trago cualquiera. estándar, porque ¿cuántos gramos son? Aproximadamente 12 gramos de alcohol por volumen. Lo dijo muy bien el doctor, pero yo lo repito porque es un tema que de veras todos debíamos de saber. Oigan, tenemos un testimonio anónimo que nos quiere platicar su historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir al programa. Bien, gracias. Soy Omar. Yo les quiero contar, empecé a tomar desde una edad muy temprana, que era a los 13 años. ¿3? 13 años. 13. Fue por ser una persona muy tímida y querer ser aceptado por un grupo de amigos. Recuerdo que fue una vez que me fui de pinta en la secundaria, y en una calle siguiente una tienda nos vendía el alcohol a todos los menores. No había problema para conseguir el alcohol. ¿Qué fue lo que consumiste la primera vez? Fue una cerveza. Fíjate, ¿no? Es justo lo que decíamos de la cerveza. ¿Y qué más pasó? Conforme me fui yendo de pinta, conociendo más chavos que se juntaban en la escuela, fue más el conseguir el alcohol, y pues pude consumir más alcohol. Fue más el querer buscar más el alcohol, y ya llegó el momento en el que me trajo problemas y no podía dejar de beber. O sea, ¿tú te diste cuenta que la timidez se te quitó de una manera ficticia con esto del alcohol? Sí, ¿Eso fue lo que sentiste que sucedía? Cuando estaba con unas copas encima, aparte de ser aceptado porque los demás tomaban, se me iba todo, ¿no? Y podía platicar con chavas o con cualquier persona. Okay. ¿Y después a qué edad empiezas ya a tener problemas más serios? Me empiezo a dar cuenta a los 16 años. Ya cuando pues tengo problemas porque me corren de la escuela, mi chava me deja, la familia me rechaza. Ya no tenía dinero para el alcohol, y pues como ahorita escuchaba, pues ya era alcohol del más barato, ¿no? Ya era un estado así de totalmente en el cual tuve problemas de lagunas mentales, tomaba y ya no sabía qué me pasaba. Es cuando me empiezo a dar cuenta que tenía problemas para dejar de beber. Y claro, no pude hasta 2 años después. A los 18. A los 18 años. ¿Qué es lo que haces a los 18? A los 18 años pues ya no estudio, ya el grupo de amigos ya me rechaza y tengo que trabajar. Tengo mi propio dinero, yo gano, y de ese mismo dinero yo me puedo comprar el alcohol que yo quiera. Empiezo a tenerle miedo al alcohol. Empiezo a probar también la droga, porque esas cosas pues no las había probado. Es algo más tranquilo. Queriendo tratar de dejar de tomar, pero una droga me llevaba a la otra y el alcohol me llevaba a la droga. O sea, ya era un círculo. ¿Y ahorita cómo estás? Pues ahorita me encuentro en un grupo que, bueno, fue de mis principales problemas el estar muy chavo, tener ahorita 19 años y ver los grupos de alcohólicos anónimos, pues gente adulta. Era un grupo que decía jóvenes, es Jóvenes La Villa, en el cual ahorita me están ayudando. Llevo ya casi un año sin ningún alcohol ni ninguna droga.
¿Cómo te sientes? Pues tranquilo, la familia ya me acepta, ya empiezo a integrarme más a la sociedad. ¿Sí te diste cuenta que realmente el alcohol te hacía daño? Demasiado. Con las experiencias que me regalaban en el grupo, me di cuenta que tenía muchos más problemas. Okay. Pues muchísimas gracias, gracias por tu testimonio. Gracias y tu testimonio nos da pie a una duda que también tiene nuestro público, ¿a dónde acudir? Porque se ha escuchado que, bueno, están los anexos, las famosas granjas, están otro tipo de centros, ¿no? ¿Qué nos pueden decir de estas diferentes opciones que se tienen y que, bueno, también se hablan diferentes cosas con respecto a cada una de ellas? En el caso de nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es un tratamiento integral a través de medicina tecnológica, psicoterapia y medicina alternativa. Comentaba yo con ¿En dónde Silvia. ustedes? Nosotros estamos en el Centro de Atención a Conductas de Riesgo, en el municipio de Tultitlán, en Gilotepec, en el Estado de México, ¿Puede entrar y en cualquier Querétaro. persona? Cualquier persona. ¿De cualquier edad? Atendemos el caso más joven que hemos atendido de 9 años, un niño de 9 años, y bueno, hasta la tercera edad. Atendemos a todo tipo de situaciones que estén relacionadas con conductas de riesgo, adicción, trastorno alimenticio, autolesión, víctima y victimario de bullying, embarazo durante la adolescencia e ingobernabilidad. Bueno, nosotros les podemos dar los datos que, por supuesto, aparte ahorita en este momento los estás viendo en tu pantalla, por si quieren acudir con ustedes. Laura, muchísimas gracias. Y bueno, y en un momento más también estarán aquí en las redes sociales, pero aprovechando que tenemos aquí a Rafael, bueno, en Casa Alianza, ¿cuáles son los requisitos, si hay una edad, en fin? Nuestro perfil, trabajamos con niños de 12 a 18 años. Esto es con la intención de poder trabajar la parte de la adicción. También trabajamos con chicos que no tengan cuestión de adicción. Nuestro perfil está muy dedicado al abandono social, ¿no? Y la intención mucho es chicos que tengan este abandono social, más aparte del proceso de adicción, es trabajar primero en esto que les comentaba, la conciencia de enfermedad, que ellos puedan asimilar que necesitan un tratamiento integral, ¿no? Muy parecido a lo que hacen por allá. Que se den cuenta que no es solamente el dejar la droga, dejar la adicción, sino también enfocarnos, lo llamamos plan de vida, que está muy relacionado con lo que muchas veces como la familia lo hacemos. Necesitamos un plan de vida para todos los días. Claro. ¿No? Oye, y si llega alguien de mayor edad, ¿ustedes qué hacen? La mayoría cuando llegan a nosotros, cuando son mayores de edad, hay dos opciones. Una es buscar una canalización directamente con otras redes de apoyo que tengan en cuenta Casa Alianza y sobre todo ver en qué le podemos ayudar, aún de manera externa. Tenemos un programa que se llama Vida Independiente. Okay. Este programa nos ayuda mucho a poder colocar a chicos en ciertas capacitaciones, en ciertos empleos que les permitan a ellos también seguir adelante. Muchísimas gracias. Sí, Rafael, tú me querías Mira, aquí en el Distrito Federal nosotros identificamos alrededor de 400 centros de tratamiento residencial. Entonces, primero habría que abordar y decir, no siempre requiere estar internado una persona para recibir el tratamiento. Entonces, existen pues más de 1000 grupos de ayuda mutua, nada más en la zona conurbada de la Ciudad de México, a donde las personas pueden acudir, tomar conciencia del problema que tienen y lograr la abstinencia y mantenerse en abstinencia. Y también sus familiares. Y también los familiares, ¿no? Claro. Dos, en centros de atención, aquí en el Distrito Federal, por ejemplo, tenemos 32 de estos centros de atención primaria a las adicciones, ¿no? Las unidades médicas especializadas en adicciones, a los que pueden acudir. En todas las delegaciones hay por lo menos uno. Tenemos 18 centros ambulatorios y un centro residencial de centros de integración juvenil. Y luego nosotros hemos estado verificando estos centros, hemos verificado ya más de la mitad de los centros de tratamiento residencial y ya tenemos 60 centros que han obtenido lo que se llama el registro, y esto quiere decir que ya están cumpliendo con la norma 028, ¿no? En términos de el respeto al Es que, ¿sabes qué? Eso creo que es importante, porque es importante que las familias sepan que tienen que acudir con alguien que tenga un respaldo, porque sí hemos oído de casos de abuso, por ejemplo, en estos anexos o en estas granjas, en las cuales no tienen este reglamento, no tienen alguien que los cuide, y sí hemos oído de maltratos terribles, ¿no? Oye, tengo un testimonio que la verdad está muy fuerte. Nos dice Angie Lisette Ramírez. Mi esposo tiene un hijo de 18 años, él toma y se droga. Un día se puso mal, como esquizofrénico. Incluso me enterró un cuchillo en el abdomen. Lo anexaron porque según esto entró en una crisis. Ya salió y quedaron de llevarlo al psiquiatra de verdad. Y hay que hacer, pues aparte tengo miedo, no sabe qué hacer. Tiene miedo porque tiene además más hijos y va a ser mamá muy pronto.
la verdad no se lleva bien con el chavo, con el hijo de su pareja, que qué puede hacer. Y otras personas nos decían, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿A dónde denunciar a todos estos establecimientos, tiendas, donde venden pues sustancias, obviamente con las que pueden drogarse los jóvenes, o alcohol? ¿Hay un número para denunciar? ¿Y qué hacer ante una situación como esta, no? Laura, ¿hay un número para denunciar? Sí, sí lo hay. ¿Cuál es? Corresponde directamente al Ministerio Público el uso y consumo de bebidas a menores de edad. Sí se puede denunciar. Buscar en el Ministerio Público. Oigan, tenemos un último testimonio anónimo que también le quiero dar voz. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenos días. Gracias por invitarnos. Bueno, yo soy un integrante de los grupos de Familia Al-Anon. Estos grupos están integrados por familiares y amigos precisamente de personas alcohólicas cuya forma de beber nos afecta a nosotros. Claro. Aquí aprendemos que el alcoholismo es una enfermedad y que nosotros no la causamos, que nosotros como familiares no podemos controlarla y tampoco podemos curarla, pero que sí tenemos la responsabilidad de estar viendo qué hacemos nosotros, cómo pensamos, qué estamos sintiendo y qué hacemos en relación al alcoholismo. Normalmente el alcohólico actúa y nosotros respondemos. Claro. ¿Qué es esto? Si él toma y llega y se pone frenético, nosotros, ay, pobrecito, ¿qué te pasa? Tú evidentemente tienes a alguien en la familia que tiene este problema. Así es. Y lo que nos querías comentar es que te ha ayudado mucho estar en este grupo. Me ha ayudado a estar mucho en este grupo, el aprender que el alcoholismo es una enfermedad, claro, el saber que no debo reaccionar a la manera de beber de mi hijo, porque es un hijo mío que empezó precisamente a una edad muy temprana. Pues muchísimas gracias por tu testimonio, porque eso va a ayudar también a romper un poco el mito que algunas personas tienen de que solo el alcohólico se tiene que atender. Muchísimas gracias por tu testimonio. Y bueno, ya tenemos... Sin embargo, en base a este mensaje que acaba de llegar, sí es importante considerar que esto es cuestión de grados. Efectivamente están los grupos Al-Anon, pero también está el Ministerio Público para alguien que le mete un cuchillo en el abdomen a otra persona. Sí, ella que dice, bueno, tengo miedo, claro que tiene miedo, pues ya le metieron un cuchillo, ¿no? Y bueno, pues yo les quiero agradecer a todos el que hayan estado aquí en este programa, que creo que debe de haber ayudado muchísimo a todos los papás que nos están viendo, al público que también está aquí, que nos da todos sus testimonios. Oscarito, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y a ti, que siempre estás aquí todos los martes. Rapidísimo? Ya se nos acabó el tiempo, okay. Pero bueno, estuvieron, vimos todos tus talleres en la cápsula. Sí. Y por supuesto, cualquier cosa que quieran saber de los talleres de los especialistas que están aquí, saben perfecto que nos pueden llamar y nosotros los canalizamos directamente con ustedes. Y bueno, yo los espero el próximo martes aquí, y el programa que vamos a tener el próximo martes es Emociones ¿para qué? Qué importante es la educación emocional. Así es que aquí te espero el próximo martes. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos hasta luego. Que tengas un lindo día. Muchas gracias.